Buenas tardes, ¿cómo estamos pues? Hay una bullita que lleva mucho rato acá, hay que desperezarnos un poquito, porque además les quería dar el agradecimiento de estar acá presentes, porque ayer estábamos invitando a los trabajadores de las economías populares en el Parque Berrío, en Carabobo, en diferentes lugares de la ciudad aquí del centro, y muchos nos decían, qué bueno ir, me gustaría mucho estar, pero es que pierdo un día de trabajo. Qué bueno ir, pero no tengo con quién dejar mi negocio. Porque yo sé que para ustedes estar acá en este debate, para todas las personas que vinieron, es perder un día de trabajo. Y perder un día de trabajo es supremamente significativo. Así que yo quiero empezar dándoles un aplauso a todos ustedes, a todas, por estar acá. Lo segundo es que quiero colocar unos videos para iniciar este debate, para contextualizar. Pero usted me dijo que tenía 4 carros. Ah, bueno, eso me dijo. Aquí sí está. Para los vivos hay otro vivo, ¿no? Es que aquí se les acabó las convivir, ¿no? Porque aquí eran ustedes pretendían que iban a seguir reinando mis amigos cobrando acá. Nosotros, usted no está alzando votación. No, yo no estoy Está diciendo- pluralizando. estoy generalizando. Nosotros. Lo de temporada, Lo que usted está diciendo, cuando llega la temporada. con pruebas. Yo no le Lo que señalé a usted está usted. diciendo. Pretendían de que aquí se quedaran ellos. Y aquí sacando nosotros el lío. Está nombrando aquí para que yo venga con eso. Por eso, por eso mismo, vea, mira cómo lo No tenemos. van a decir que no paga los puestos. Porque aquí no prolifera nadie, ningún delincuente, aquí prolifera el Estado. Por eso aquí está. ¿Cómo me lo captas si eso es uno solo, jefe? ¿Cómo lo llevaron? No, las cosas para trabajar, sino que yo les dije que yo tenía parva ahí, pues panes, y eso se pudre. No tiene las 3 sensibilizaciones y no hay presencia de la personería. Nosotros ya quitamos solo perecedero porque se iban a llevar todo. Y pusimos las sombrillas y porque aquí es que también las sombrillas se le iban a llevar y al coste también lo están haciendo ir. Ay, hombre. Es esto, así es que nos tratan a nosotros, vea, y hay que pagarlo los impuestos, hay que pagar esa administración. ¡Descarado, hijo de puta! ¿Por qué estamos dando este debate? Estamos dando este debate por dos razones. Una, porque hay una situación de hambre en la ciudad de Medellín, hay una situación de trabajo informal en la ciudad de Medellín que debe ser atendida según los parámetros constitucionales y legales. Y dos, porque la alcaldía de Medellín no lo está haciendo. La alcaldía de Medellín no está atendiendo las necesidades de los trabajadores informales según el acuerdo 042 del año 2014, que es la política pública de venteros informales y sus familias. María Elena Serna decía, se están presentando desalojos sin seguir el debido proceso. Hay innumerables denuncias con eso. Luisa Fernanda Acevedo decía, nos están persiguiendo con xenofobia. Incluso hacía una referencia al subsecretario. Yo al subsecretario de Espacio Público le digo algo en público que se lo dije en privado, para que conste en acta en honestidad. Yo no creo que el subsecretario esté mandando hacer a los funcionarios de Espacio Público esas agresiones xenófobas que ellos denuncian. Yo no creo que eso sea así y se lo he dicho en privado en reuniones y se lo digo en público. Pero lo cierto es que esas agresiones están sucediendo. Lo cierto es que a los compañeros de Aso Bolívar, muchos de ellos de Venezuela, les están diciendo que se tienen que ir para su país, que porque están trabajando acá, que se vuelvan para Venezuela, y aquí había un video donde un uniformado le insinuaba que era de las convivir. Eso es supremamente peligroso para un trabajador, porque sabemos además que en esa zona operan estructuras ilegales, y lo que yo siempre he dicho, que se lo he dicho también al secretario de Seguridad, el deber del Estado no es colocar una red para que caiga todo el mundo a ver si captura algún que otro ilegal. El deber del Estado es identificar, individualizar y, si es el caso, judicializar
y condenar a quienes estén cometiendo acciones ilegales, no perseguir a los trabajadores. No se puede perseguir a los trabajadores diciendo que son ilegales con el argumento de que en esa zona se cometen acciones ilegales. Que se persiga y que se judicialice, no que se persiga a los trabajadores. Porque hay una consigna que aquí se ha dicho que es absolutamente cierta, y es que el que no trabaja, y por eso aquí estamos defendiendo es la comida, estamos defendiendo es la alimentación de los habitantes de los barrios populares de Medellín. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los datos a los que tenemos acceso en este momento, según el SISDEP? Primero mencionar una cosa, y es que llevamos 10 años de conteo, llevamos 10 años de ver cuántos vendedores informales hay, llevamos 10 años caracterizando trabajadores informales y de las economías populares en Medellín, pero al día de hoy no sabemos cuántos trabajadores informales hay en Medellín. En el SISDEP se habla de 5.000 y algo, el subsecretario nos habla de 9.000, una persona en una intervención nos hablaba de 30.000, en otro debate hemos hablado aquí de 40.000, un concejal en una ocasión decía 60.000, no se sabe cuántos hay. Y pasa lo mismo que con los habitantes de calle. Y es que en campaña se utiliza el número de 9.000 habitantes de calle y luego se diseña política pública para 2.600. Un engaño. Entonces en campaña también se habla es que hay muchos trabajadores informales en la calle, se decía 40, 45.000, pero hoy no sabemos cuántos hay. Lo que sí sabemos son las encuestas que se han realizado por medio del SISDEP, que ahí está en el sistema. ¿Qué nos dicen estas encuestas? Varias cosas importantes. Lo primero es que la mayoría de los trabajadores informales en Medellín viven en la zona norte. Viven en los barrios Manrique, Robledo, Santa Cruz, Aranjuez, en las zonas de la comuna noroccidental y nororiental, y en las partes altas de la comuna 8. Eso nos dicen los datos. Y además vemos, según estos datos, hacia dónde están yendo los trabajadores. Coloquemos la anterior diapositiva, por favor. Estos datos también nos dicen una cosa, y es que el trabajo informal en la ciudad de Medellín es un trabajo feminizado. La mayoría de trabajadores informales en la ciudad de Medellín son mujeres. Por eso también hacemos un llamado, aunque no está citada en este debate porque no es corresponsable al interior de la política pública, sí hacemos un llamado a la corresponsabilidad de la Secretaría de Mujeres, porque la mayoría de trabajadoras informales en la ciudad de Medellín son mujeres. Vemos que esta estadística se mantiene hasta los de 50 a 59 años. Después de los 60 años, la mayoría son hombres, lo cual nos lleva también a una pregunta de por qué hay adultos mayores en Medellín, una cantidad tremenda. El mayor número de enteros informales, de 60 a 69 años, hombres de 70 a 79 y de 80 a 90 años. Hay personas de 90 años en Medellín trabajando en la informalidad. Hay personas de 90 años en Medellín vendiendo bonais o vendiendo papitas o vendiendo alguna cosa en la calle. ¿Cómo podemos siquiera vivir en un amago de dignidad en una ciudad cuando sabemos eso? Mi mamá tiene 63 años. Significaría que la mamá de mi mamá estaría trabajando en la calle. Eso es impresentable. Eso es impresentable. Vemos también que la mayoría de venteros informales son bachilleres, algunos tienen, otros son básica primaria o básica secundaria, muchos de ellos son migrantes, muchos de ellos son víctimas profesionales, como están diciendo aquí arriba, muchos de ellos son víctimas. Y ojo que los datos del SISDEP no están desagregados por los demás elementos de especial protección del Estado. Pero ¿qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos dice la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional? Hay sujetos de especial protección del Estado, que son las víctimas del conflicto armado interno, que son las madres cabeza de familia, que son las personas en situación de discapacidad, que son las personas desplazadas, que son las personas que tienen esas diversas condiciones. Y ser de especial protección por parte de la norma implica que el Estado tiene unas obligaciones distintas. Por eso desde este atril voy a fundamentar
¿Por qué consideramos que la alcaldía de Medellín está actuando de manera contraria a la norma, contraria a la Constitución y contraria a las sentencias de la Corte Constitucional? Ya vemos acá, esto, devolvenos porfa. Devuélvate porfa. Esto nos dice, también según datos del SISDEP, de dónde provienen los trabajadores informales y hacia qué comuna van a trabajar. Vamos a hallar en esto una cosa que ya es por mucho sabida. Siguiente, y es que los habitantes, por ejemplo, que habitan Popular, insistimos, el barrio más empobrecido, la comuna más empobrecida de la ciudad de Medellín, llevan básicamente hacia la Candelaria, hacia la comuna 10 a trabajar. Algunos de ellos a San Javier, a Belén, a la América, pero un grueso poblacional hacia la Candelaria, en Manrique, muchos de ellos, algunos de ellos se quedan en Manrique, pero la inmensa mayoría llegan al centro, también en Robledo, tenemos aquí la estadística. Siguiente, la mayoría de ellos se van a la Candelaria, al centro de la ciudad de Medellín. No necesitamos tener plena certeza de cuántos trabajadores informales hay en la ciudad de Medellín para empezar a aplicar la política pública. Porque la Subsecretaría de Espacio Público nos da una respuesta frente a la pregunta de cuántos trabajadores informales se verán beneficiados en este cuatrienio con la política pública y nos dice que aún no se sabe porque están haciendo la caracterización. Pero ya sabemos con la información que tenemos disponible dónde viven, dónde están trabajando. Y hay una cosa que en ciencia política, según el autor que se llama Bob Jessop, se dice la acción diferenciada del Estado. Y es que el Estado funciona para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Porque ya sabemos dónde están, pero no se aplica la política pública. Pero para desalojar, sí se sabe dónde están. Para desalojar, para incautar, sí se sabe en qué comunas están. Para sacarlos corriendo y quitarles sus implementos de trabajo, sí se sabe. Y a las 2 o 3 de la mañana. Y los desalojan en el centro, y los desalojan en Aranjuez, y los desalojan en Manrique. Acción diferenciada del Estado. No es que el Estado no tenga capacidad de actuar para solucionar derechos. Es que prefiere la acción represiva antes que la acción de solución de derechos. ¿Qué nos dice también el SISDEP? El SISDEP nos dice, tiene conocimiento de la política pública de venteros informales para Medellín y sus familias. El 86% de los trabajadores que están encuestados no sabe de la política pública. El 13% sí sabe. ¿Pertenece o no a alguna asociación? El 82% no pertenece, trabajadores, a organizarse para defender sus derechos. Tipo de ventero no regulado la mayoría de ellos. Y ojo, un dato que no es menor. ¿Cuántos trabajadores informales han sido beneficiados con la política pública según la encuesta del SISDEP, que es la que tenemos a la mano? 4. Eso no es ni siquiera una probabilidad estadística. Si así colocamos la pizzita, ni siquiera tiene una línea amarilla. 4 trabajadores, con kits de estudio y mercado. Una política pública que existe hace 10 años, como una promesa a los trabajadores informales de la ciudad de Medellín. Mismos años que tienen los checherecheros que Aníbal Gaviria los sacó del centro comercial Popular y que los tienen los bajos de los puentes, aguantando hambre y muriendo de viejos. 10 años. Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, Daniel Quintero y hoy Federico Gutiérrez, incumpliéndole a los trabajadores de las economías populares de la ciudad de Medellín. No lo digo yo. No lo dice una tendencia ideológica u otra, lo dicen las estadísticas. Tenemos herramientas, tenemos el acuerdo 42 del 2014, que es el que nos cita en este debate, la política pública de venteros informales en Medellín y sus familias, y tenemos además un precedente constitucional. No estamos hablando en el aire, tenemos un precedente de los artículos 23, 26, 82, 29, 46 y 54 de la Constitución Política de Colombia. Tenemos también la sentencia T083 del 2024, que ahorita la mencionaba el diputado, que recoge, según un caso de Cali, toda la línea jurisprudencial y que habla sobre la integridad en el espacio público y que en esa disputa que hay
en el espacio público entre el goce efectivo del espacio público por parte de la ciudadanía y el goce efectivo del derecho al trabajo por parte de quienes están buscando su sustento, el Estado no podrá desalojar sin presentar alternativas económicas para los trabajadores. Entendiendo, como se ha dicho acá, que quienes están allí no lo están por voluntad propia, no lo están porque amanecieron con ganas de estar al sol y al agua, están porque una necesidad económica los lleva sumado a una incapacidad del Estado para garantizar el derecho al trabajo. Tenemos la política pública, tenemos el sustento constitucional, tenemos las sentencias de las Cortes. ¿Qué pasa? Que no se está aplicando. Como decía María Cristina, sobre los vendedores informales como sujeto de especial protección por parte del Estado. Nuestro único delito es trabajar de día para comer de noche. Yo eso lo hablaba una vez con las venteras de Azotintos en el Parque de Río, que me contaban que se ganaban 100 pesos o 200 pesos por cada tinto que vendieran. Y hacíamos las cuentas de cuántos tintos tenían que vender en un día solo para sustentar pasajes y su propia comida y la alimentación de sus hijos para el otro día. Mucho tinto. Y si les quitan el tarro de tinto, ese tarro vale 25.000 pesos, el termo que se llama. Muchísimos tintos. Si no se trabaja hoy, no se come mañana. Siguiente, el artículo 1 de la política pública habla de del trabajo para el mejoramiento de la calidad de vida, en equidad e inclusión para los trabajadores informales de la ciudad de Medellín. Tiene además unos principios que se ajustan al marco legal y al marco constitucional. Dignidad humana, inherente a todos los seres humanos, nadie es más o menos digno en razón del país de donde nació, en razón del estrato, en razón del barrio. La dignidad humana nos atraviesa a todos como persona y el papel del Estado es garantizarla, no ponerla en tela de juicio. Protección, respeto por el medio ambiente, acceso a justicia y trato justo, respeto a los derechos humanos y buena fe. Frente a las diferentes secretarías tenemos un análisis. La Secretaría de Salud, en el marco de la política pública, tiene la obligación de generar jornadas especiales de salud para los venteros informales. ¿Por qué? Porque quien trabaja en la calle tiene condiciones de salud especiales. ¿En qué sentido? En tanto tiende a sufrir mayor número de cáncer de piel, enfermedades respiratorias, disminución y pérdida de la audición y además problemas articulares. Nos decía ayer un trabajador informal que tenía un problema en el hombro tremendo de cargar su chaza todo el día porque le tocaba tenerla acá con un gran peso para cargar sus productos y estarse moviendo y que por eso tenía un problema articular en el hombro derecho. Los trabajadores informales sufren de enfermedades que los concejales no sufrimos, porque no estamos aquí al sol y al agua todo el día, porque no estamos con la contaminación auditiva que ahorita otro ciudadano mencionaba. No estamos sometidos a esas condiciones y por tanto el Estado debe garantizar condiciones especiales de salud para los trabajadores. Frente a la Secretaría de Salud le damos un semáforo verde, porque evidenciamos que se han realizado acciones específicas hacia los y los venteros informales con actividades especiales. Vale la pena verificar y nos vamos a poner en esa tarea que se están cumpliendo los compromisos con la frecuencia que manda la política pública, que es una acción mensual de atención especial en salud para los trabajadores informales. Frente a la Secretaría de Inclusión Social, tenemos algunas dudas. No evidenciamos por parte de la Secretaría de Inclusión Social haya hecho ajustes a los mecanismos de focalización para priorizar a los venteros. Varias secretarías nos responden lo mismo, una respuesta que no es aceptable en el marco de la política pública. Y es que, claro, realizamos muchas acciones para toda la población de Medellín y seguramente ahí hay venteros. Claro, obviamente, porque los venteros están en toda la ciudad. La política pública no dice eso. La política pública dice focalización, priorización y articulación interinstitucional. Y hay muchas secretarías que no están focalizando, que no están priorizando y que no están articulando con la Subsecretaría de Espacio Público. Entonces, la Subsecretaría de Espacio Público se está cargando una situación gigantesca cuando la norma dice que las demás secretarías y dependencias del Estado tienen que colocarse al lado a abrazar esa situación. No es una respuesta jurídicamente ni políticamente aceptable el hecho de que estén haciendo acciones generales y que ahí vayan a llegar trabajadores informales. No se evidencian gestiones por parte de la Secretaría de Inclusión Social para integrar a los venteros en el sistema de seguridad social. ¿Se están priorizando las familias de los venteros o es una coincidencia la focalización? Frente a la Secretaría de Inclusión Social y Familia, también tenemos que las acciones de socialización de la oferta institucional deben avanzar en mecanismos claros de focalización. Secretaría
de Servicios y Suministros, que ahí está compañero que no pudo venir hoy, Juvenal, que es un ventero informal ahí de los alrededores del edificio Coltejero, un señor supremamente sabio que hoy no pudo estar. Frente a Secretaría de Suministros, de Servicios y Suministros, la Secretaría no tiene capacidades para abordar el amoblamiento en una visión integral y en lógica de garantía de derechos. Según la política pública, la Secretaría de Suministros debe realizar la renovación, adecuación y cambio y entrega de los elementos que los trabajadores informales tienen para su desarrollo. No lo está realizando. Frente a la Secretaría de Servicios y Suministros también persiste, como decía el señor Jason Bedoya, el Centro Comercial del Libro y la Cultura, persiste una visión enfocada en la administración del inmueble y no en acciones articuladas y coordinadas en el marco de la política pública. También nos decía el señor Nelson Barrientos Correa, de la Mesa de Trabajo de los Centros Comerciales Populares de Medellín, que esta Secretaría tiene que ir mucho más allá, generar una mesa de trabajo, coadyuvar a la generación de una mesa de trabajo de los centros populares en Medellín, no ser simplemente quien cobra el arriendo. Y ahí también evidenciamos que por parte de esta Secretaría falta articulación, falta trabajo coordinado con la Subsecretaría de Espacio Público. Frente a Secretaría de Seguridad y Convivencia, vemos que según la política pública tiene la obligación de dinamizar los mecanismos de seguridad y control que garanticen el bienestar del ventero informal y su entorno, y de esta manera se promoverá una escuela de seguridad, convivencia y derechos humanos con la Policía Metropolitana para beneficio de los venteros informales, misma que no se ha hecho. Las acciones por parte de la Secretaría de Seguridad no están siendo acompañadas por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. No se especifica el sentido de los acompañamientos que efectúa, no se evidencia acompañamientos puntuales. Por tanto, a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos le damos un semáforo en rojo porque no está cumpliendo con los mandatos de la política pública. Frente al ISBIMED, hizo el ejercicio de priorizar y focalizar de manera explícita a los venteros. Le damos un semáforo amarillo al ISBIMED. En el marco del Comité Municipal, con el ventero integral y su familia, define en su plan de acción en el cual se identifican los indicadores que son de responsabilidad del instituto y establece un puntaje superior para los trabajadores informales. Hay que ir más allá, pero al menos están haciendo priorización frente a la política pública. Frente al INDER, le damos un semáforo en rojo. El INDER, señor secretario, señor director del INDER, perdón, tampoco está priorizando. No es una respuesta válida ni para nosotros, ni para los venteros informales, ni para la política pública, decir que están realizando una serie de acciones para toda la comunidad y que en esa comunidad general hay venteros informales o hay familiares de venteros informales. La política pública no dice eso, porque eso no permite ni hacer seguimiento ni hacer focalización. El llamado que yo les hago a las diferentes instancias de la administración municipal es a focalizar para priorizar, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la política pública con el amparo constitucional. Así que el INDER, con el aprecio que el director sabe que hemos conversado mucho, le coloco un semáforo en rojo. Frente a la Subsecretaría de Espacio Público, vemos varias alertas. Señor subsecretario, sorprende que en la respuesta que nos dé se hable se enmarquen palabras como iniciaremos o estamos en el alistamiento para iniciar la aplicación de la política pública. Es preciso que los comités se realicen para la toma de decisiones y orientar la oferta institucional, porque hay muchas respuestas, vamos a iniciar las labores a partir de los análisis que estamos haciendo. Lo cierto es que en Medellín no sabemos cuántos trabajadores informales tenemos en este momento. Yo creo que se me pasaron ahí, o pasamos a la siguiente diapositiva. No lo sabemos, algunas cifras nos hablan de 5.700, otras nos hablan de 9.000, otras nos hablan de 45.000, llamo al concejal a no hacer burlas con un número que es muy doloroso para Colombia. Pero no lo sabemos, y no saber eso nos impide focalizar y realizar acciones efectivas. Secretaría de Desarrollo Económico, esta Secretaría también le damos un rojo, no está cumpliendo. Dice el artículo 23 de la política pública, los venteros informales asociados o de manera individual tendrán acceso a créditos a largo plazo con fines de formalización. Nos responden, en las pasadas administraciones se han beneficiado 864 venteros por medio de diferentes líneas del crédito de Banco Distrital,
pero no se especifica en qué periodo. Para acceder a la oferta del Banco Distrital se indica que se caracteriza a partir de la actividad económica que se ejerce y no de si son formales o informales. Lo mismo, no hay priorización, no hay diferenciación, por tanto no hay focalización, por tanto no se cumple. La política pública de los venteros informales no se observa compromiso por parte de la Secretaría para los fines de formalización, que es el objetivo específico de la política pública. Frente a Sapiencia le damos un verde. Sapiencia, dentro de sus capacidades, está haciendo diferenciación para los venteros informales. Y a los venteros informales o a sus familias, desde Sapiencia, para la evaluación interna, se adicionan 10 puntos para la calificación de las convocatorias de la entidad. Ahí se está cumpliendo porque hay diferenciación que permite mayor focalización. ¿Cuál es el problema que yo tengo frente a este punto? Que se nos dice que durante los periodos 23.2 y 24.1 se han beneficiado 22 personas venteras o sus familias, pero no se nos especifica si es en estos 7 meses o en los últimos 6 meses del periodo pasado. Y creo no, lo he conversado con muchos trabajadores, no hay un amplio conocimiento por parte de los trabajadores informales de que pueden acceder a becas o acompañamientos de estudio por parte de Sapiencia. Entonces tendría que haber una acción pedagógica mucho más profunda, mucho más fuerte, mucho más direccionada, aun cuando se esté cumpliendo con ese elemento diferenciador y focalizador que trae la política pública. Felicitaciones ahí, porque la entidad está haciendo ese elemento diferenciador. Frente a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación nos respondió el derecho de petición ayer. Se lo enviamos hace mucho rato al señor secretario. La fecha de radicado fue el 9 de julio. El límite de respuesta era el 18 de julio, 7 días hábiles para responder. Nos envió respuesta el 30 de julio, ayer. Consideramos que es una falta de respeto con este consejo. La tardanza, el tiempo de respuesta de la Secretaría de Educación. Hacemos un llamado a respetar el control político del Consejo de Medellín. Todas las entidades respondieron a tiempo con la información que tenían. Hubo una entidad por ahí que se demoró un día más. Y lo conversamos y está muy bien, entendemos que tiene mucho trabajo, pero Educación no respondió ayer, lo cual es una absoluta falta de respeto con este consejo y con la ciudadanía. Por eso, todo el análisis de este debate lo tenemos en estas carpetas, el de Educación lo tenemos acá, lastimosamente. Secretaría de Educación tiene un compromiso de desarrollar semilleros de emprendimiento para los hijos e hijas de los venteros informales, pero en su respuesta dice que no lo han hecho porque a través de otros sistemas no les es posible, no tienen la caracterización de sus estudiantes porque no sabemos cuántos venteros informales hay en la ciudad de Medellín, pero desde los planes de educación institucional se ejecuta la cátedra de emprendimiento. Eso es una respuesta que no es válida al interior de la política pública de venteros informales, así que no solo responden tarde, sino que aunque hubieran respondido a tiempo, pues se llevan un semáforo en rojo, solo que este está caído. Siguiente, tenemos una línea de tiempo. Esto es lo que decía, que los venteros informales denuncian malos tratos y persecución por parte de la Alcaldía de Medellín. Siguiente. Tenemos una línea de tiempo en el marco jurídico donde estamos parados. Tenemos el acuerdo, como decía, 042 del 2014, Política Pública de Venteros Informales y sus familias. Tenemos también el decreto 0202 del 2022, reglamenta la política pública. 8 años se demoró en reglamentarse la política pública. A nivel nacional, tenemos el decreto 801 del 2022, por medio del cual se adopta la política pública de venteros informales. Medellín lo hizo antes que la Nación, Medellín lo hizo antes que Colombia, pero llevamos 10 años sin aplicarla. Esta norma nacional tiene varios enfoques, de derechos humanos, poblacional diferencial, territorial, y uno que no incluye la política pública de Medellín, pero que es muy importante, y es el momento en el curso de la vida, porque es distinta la aplicación de una política pública para una persona de 30 años que para una persona de 90 años. Y tiene algunos ejes: reducir la informalidad laboral, disminuir la influencia y la conflictividad y aumentar el impacto de los programas. Esto nos presenta tal vez un escenario para pensarnos una nueva política pública de venteros informales y sus familias en la ciudad de Medellín, que no solo mitigue las condiciones de hambre, que no solo mitigue las condiciones de carencia de derechos, sino que permita avanzar en la formalización de los trabajadores para construir condiciones de vida digna para los trabajadores en Medellín. Según balance de los compromisos que tenemos, 24 compromisos específicos de acción que trae la política pública. Hay un compromiso en verde que se está cumpliendo. Hay 9 compromisos en amarillo y hay 14 compromisos en rojo. Por tanto, nos lleva a concluir
que la administración distrital de Medellín, del alcalde Federico Gutiérrez, no está cumpliendo la política pública de venteros informales, está perdiendo el año, como también perdió el año la administración de Daniel Quintero, como también perdió el año la administración de Fico 1 y la de Aníbal Gaviria, que le tocó la mitad de la política pública, pues ni qué decir, con lo que decimos de los centros comerciales populares. Ahí hay que hacer un llamado fuerte, necesario, amparado jurídicamente, y es primero a la articulación entre diferentes dependencias. La respuesta no puede ser que ahí nosotros tenemos diferentes programas y que es Subsecretaría de Espacio Público la que tiene que orientar esta política. Subsecretaría orienta, pero no puede estar sola en eso, no lo digo yo, lo dice la norma. Y también como llamaba a la Secretaría de las Mujeres. En el plan de desarrollo que tenemos algunos elementos que nos llaman la atención, varios de ellos bastante problemáticos. Decimos primero, que lo hemos debatido acá, el plan de desarrollo de Medellín tiene 3.000 acciones de acompañamiento para la diversificación socioeconómica. No sabemos cuántos venteros hay, pero las cifras pueden estar hablando de 30.000, 35.000, así que esto, aunque se cumpliera el 100%, no alcanzaría ni para el 10% de los trabajadores informales. Otro indicador dice que hay un plan de acción de la política pública del ventero informal y sus familias diseñado. Nosotros preguntamos si la política pública plantea unas actividades específicas y concretas, ¿cuál es el valor que agrega un nuevo plan de acción? ¿Qué tal si implementamos ya la política pública con los datos que tenemos, según el SISDEP? Y el elemento más problemático, claro que sí, son las intervenciones realizadas para la recuperación del espacio público. 60.000 intervenciones del llamado recuperación de espacio público que yo y nosotros ya entendemos cómo ve Federico Gutiérrez la recuperación del espacio público. Y se ha dicho acá, se ha debatido hasta la saciedad, como si los trabajadores informales fueran delincuentes, o como si los trabajadores informales fueran suciedad, o como si los trabajadores informales fueran indeseables. Nos preocupa a sobremanera esas 60.000 acciones de intervención de espacio público, porque no se corresponde con la realidad de Medellín, no se corresponde con el hambre, no se corresponde con la necesidad. Si me da 5 minutos más, vicepresidenta, ya para terminar. A nivel presupuestal, ¿qué tenemos? Siguiente, por favor. A nivel presupuestal, según la respuesta que nos dan por parte de Subsecretaría de Espacio Público, tenemos que la administración de Federico Gutiérrez I invirtió 6.497 millones de pesos. La administración de Daniel Quintero para la política pública de venteros informales y sus familias invirtió 6.259 millones de pesos. Y la administración actual de Federico Gutiérrez invierte 6.853 millones. Si miramos eso solo en valores, diríamos que la administración de Federico Gutiérrez actual está invirtiendo más que cualquier otra administración en la historia. Pero si lo llevamos a valores reales, porque 1.000 pesos hoy no son lo mismo que 1.000 pesos hace 8 años, tenemos que en términos reales de capacidad adquisitiva se ha disminuido un 17% respecto a Quintero y un 32% del presupuesto se ha disminuido con respecto a la primera administración de Federico Gutiérrez. Y ojo, que es esta la alcaldía que en toda la historia tiene el mayor presupuesto para acción pública en la ciudad de Medellín. Y eso no se corresponde con el presupuesto que se está destinando para la política pública de venteros informales, lo cual nos lleva a concluir que no es la prioridad de la administración. En conclusiones, tenemos unas cuantas. Conclusiones, siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos algunas conclusiones. Le hemos fallado como ciudad a los compromisos institucionalizados por medio de una política pública aprobada por este Consejo. Si bien la caracterización 1 a 1 es necesaria para la focalización de la oferta con los datos que se tiene, se puede diseñar oferta institucional. La política pública concibe que la priorización para acceder a la oferta institucional para los venteros y sus familias es el mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida. Las y los venteros informales tienen demandas frente a las condiciones de trabajo digno y trato justo por la administración. Lo que hemos visto es que esta administración es persecución, maltrato y violencia institucional hacia los venteros en el marco de, comillas, higienizar el espacio público. También hacemos un llamado, que estamos a tiempo de mejorar esta situación, frente a propuestas de pleno empleo para la ciudad de Medellín, compromiso real y efectivo de priorización, oferta institucional orientada hacia las garantías del trabajo digno, urgente incluir enfoque de género, articular y coordinar acciones entre las dependencias del distrito. Y ojo, aunque el gobierno nacional no es citado en un debate de control político, desde acá también un llamado a las diferentes instancias del gobierno nacional, que tienen obligación en este sentido.
Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, ahí está el SENA, Minas, Comercio, Ambiente, Vivienda, Transporte, Cultura, Igualdad, DAPRE, EPS, DANE. Hay diferentes instancias del gobierno nacional, lo que yo siempre he dicho, gobierno de Medellín, gobierno de Federico Gutiérrez, a coordinar con el gobierno nacional a ponerse las pilas para aplicar las acciones en el municipio de Medellín, para que todos juntos trabajemos, más allá de las diferencias políticas, para solucionar una cosa, que no te pregunta por quién votaste, y es que todos los días tienes que trabajar para que no te dé hambre mañana. Muchas gracias.